Muy bien, pues muy buenos días, hermanos, que el Señor les esté bendiciendo nuevamente y pues bueno, vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones que hemos estado estudiando ya unos domingos atrás y bueno, solamente para pues recordar, ¿verdad? Hemos estado estudiando la primera carta a los tesalonicenses y en esta carta hemos encontrado muchas exhortaciones y también hemos encontrado, ¿verdad?, cómo debe ser una iglesia local. Y recordemos que esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo después de estar en Filipos y la iglesia de Tesalónica atravesó por muchas circunstancias difíciles, atravesó por muchas circunstancias en las cuales pues podíamos pensar que la iglesia iba a morir, ¿verdad? Podríamos pensar que por las tribulaciones o por la persecución, la iglesia corría riesgo de que se desanimara, de que se alejara de la fe, de que dejara de seguir a Cristo. Pero vemos que no fue así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en primer lugar la iglesia de Tesalónica fue escogida por el Señor y en segundo lugar fue el Evangelio quien cambió la vida de las personas y en tercer lugar, ¿verdad? Podemos ver que es el Espíritu Santo quien está obrando en la vida de las personas. Entonces, la Santísima Trinidad obrando en la salvación de las personas. Cuando esto es así, hermanos, la iglesia se fortalece. Cuando esto es así, la iglesia toma fuerzas. Cuando la iglesia entiende la salvación, cuando la iglesia comprende, ¿verdad?, qué significa seguir a Cristo, qué significa el Evangelio y cuál es mi responsabilidad ahora como hijo de Dios, pues la iglesia se mantiene firme, la iglesia crece, la iglesia empieza a cambiar su forma de pensar y por tanto empieza a cambiar su forma de vivir. Esto es lo que podemos ver en la iglesia de Tesalónica y esto es lo que podemos ver, ¿verdad?, en esta carta. En el capítulo 1, el cambio que la iglesia empieza a vivir. En el capítulo 2, la relación entre la iglesia y los misioneros. Y en el capítulo 3, ¿verdad?, la noticia que el apóstol Pablo recibe acerca de la iglesia, acerca de su fe, de su amor y de la esperanza que tenemos en Cristo. Y a partir del capítulo 4 empezamos a ver una serie de exhortaciones sobre la santidad, sobre el regreso de Cristo. Y en el capítulo 5 también vemos, ¿verdad?, cómo es que Pablo dice que el tiempo de cuando Cristo regrese no nos corresponde saber, ¿verdad?, sino lo que tenemos que hacer es estar preparados para ese día. Y después nos introduce a una serie de exhortaciones donde la iglesia local es exhortada a respetar a sus autoridades, ¿verdad? En este caso, a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? A tenerlos en mucha estima y en mucho amor, ¿verdad? Y a reconocerlos también. Hoy vamos a ver que esta exhortación continúa, que esta exhortación a la iglesia sigue en pie. Y vamos a ver en el capítulo 5, versículo 14, cuál es la exhortación ahora que el apóstol Pablo está haciendo a la iglesia. Y también vamos a ver cómo esta exhortación puede aplicar para nosotros en estos días. Voy a darle lectura. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Esta es la exhortación de esta mañana. Y como hemos visto, esta responsabilidad no solamente es de los ancianos, esta responsabilidad es de toda la iglesia en general, específicamente a una iglesia local, a un grupo de hermanos que están comprometidos con su iglesia local. Y para poder continuar, ¿por qué no ponemos este tiempo en manos de Dios, pidiéndole sabiduría, discernimiento, para que esta palabra pueda caer en nuestros corazones y podamos aplicarlo a nuestras vidas? Nuestro buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús, pedimos
que en esta mañana nos ayudes para que podamos estudiar tu palabra y podamos entender lo que en ella tú nos pides. Danos el discernimiento para poder aplicarlo día con día en nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues se dice, ¿verdad?, de un pastor que tenía su familia y tenía uno de sus hijos que le obligaba a ir a la iglesia. El hijo no quería ir a la congregación, no quería congregarse. Y entonces el pastor le dice a su hijo, mira hijo, tenemos que ir a la iglesia. Y el hijo le dice a su papá, papá, pero ¿por qué me obligas a ir a la iglesia si yo no quiero ir? Yo no quiero congregarme. Y el pastor le dice, bueno, porque tú eres el pastor de esta iglesia. Pareciera algo de risa, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros se nos olvida nuestra responsabilidad. Se nos olvida cuál es nuestra obligación y cuál es nuestra responsabilidad. Y cuando pasa esto, ¿verdad? Tendemos a descuidarnos y tendemos, ¿verdad?, a olvidar lo que se nos ha encomendado. Y eso tiene que ver en esta mañana con la exhortación, no a los líderes, sino a la iglesia en general, incluyendo a los líderes de una iglesia local. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Tesalónica, os rogamos, hermanos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo, les pedimos, ¿verdad? Les rogamos, les suplicamos, hermanos, que hagan esto, ¿verdad? Hay 4 qués de la responsabilidad de la iglesia. La primera, como vimos, es amonestar a los ociosos. La segunda, como dice aquí, alentar a los de poco ánimo. La tercera es sostener a los débiles. Y la cuarta es hacer pacientes con todos. 4 cosas que el apóstol Pablo está pidiendo a la iglesia de Tesalónica. Y 4 cosas que tienen que ver con la responsabilidad de cada miembro maduro en una iglesia local. La primera es, dice el apóstol Pablo, que amonestéis a los ociosos. Esta palabra, amonestar, ¿verdad?, implica un conocimiento para poder mover la voluntad y la disposición de unas personas. Es decir, cuando una persona no está cumpliendo o no está haciendo lo que le corresponde hacer, como creyentes tenemos la responsabilidad de amonestarlo. Entonces, amonestar es un medio de educación, es decir, es una manera de poder educar, de poder enseñar a los hermanos. La amonestación no tiene que ver con el castigo, ¿verdad? No tiene que ver con castigar o hacernos de enemigos. No, la amonestación tiene que ver en cambiar la forma de pensar equivocadamente de una persona para que esta persona pueda regresar a una vida íntegra, ¿verdad? A una sana relación con los demás. Vamos a ver algunos de ejemplos donde esta palabra es mencionada. No vamos a ver todos los ejemplos bíblicos porque son varios, pero en Efesios 6:4, cuando el apóstol Pablo le escribe a los padres, en Efesios 6:4, dice así, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Verdad? Está diciendo, críen a sus hijos en amonestación. No los provoquen a ira. Entonces, la amonestación representa un método de formación cristiana. Corrige sin provocar a ira a tu hijo. En Primera de Corintios, vamos a ver en el capítulo 10, 11, ¿qué es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios? Primera de Corintios 10, 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que lo que pasó en el Antiguo Testamento, la ira de Dios, ¿verdad? Los juicios de Dios, tiene un significado de enseñanza.
están escritos, dice, para amonestarnos. La amonestación tiene como fin la madurez en Cristo de los hermanos. Entonces, la amonestación no es para regañar, no es para castigar, sino que la amonestación es para poder ver a que hermanos en Cristo puedan crecer y puedan madurar en su relación con Dios, en su comportamiento, ¿verdad? Entonces Pablo una y otra vez amonestaba a la iglesia para curar sus almas, ¿verdad? También podemos ver que en esta parte de este texto en la que estamos, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, lo que el apóstol Pablo está haciendo o está diciendo es que nosotros como miembros de una iglesia local tenemos la responsabilidad de amonestarnos unos a otros. Entonces, la amonestación no es para hacernos de enemigos, sino como hermanos, dice en 2 de Tesalonicenses 3:15. De hecho, este tema de amonestar a los ociosos va a continuar en la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Por qué razón? Porque en la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Empezaba a haber hermanos dentro de la confusión de la venida de Cristo. Ellos decían, si Cristo ya va a venir, pues ¿para qué trabajamos? No tiene caso trabajar. Si Cristo va a venir, puede venir mañana, pues entonces no tiene sentido que yo busque un buen trabajo, no tiene sentido de que yo me mate en mi trabajo, porque de todos modos Cristo ya va a venir. Esa era la mala comprensión de las Escrituras, de una mala comprensión, de un mal entendimiento de lo que Pablo estaba enseñando. Entonces, cuando hay un mal entendimiento de una enseñanza, hay una mala aplicación de esa enseñanza. Es por eso que debemos tener cuidado en la forma que nosotros entendemos las palabras. Porque si no entendemos lo que se nos está diciendo, podemos caer en este mismo error, que la iglesia de Tesalónica entendió mal el regreso de Cristo y por tanto empezó a aplicar mal la enseñanza. Ese fue el problema. El problema fue un mal entendimiento, fue una mala comprensión por parte de la iglesia. Y por eso Pablo lo va a aclarar en la segunda carta, que más adelante lo estaremos viendo también. Entonces, ¿a quiénes debemos amonestar? Como ya mencionamos aquí, la palabra que se usa en la Reina Valera dice que amonestéis a los ociosos. Pero la palabra que el apóstol Pablo usa aquí es atactous. Esta palabra atactous se puede traducir así como ociosos, pero tiene un significado más amplio. La palabra atactous se puede traducir como una persona desordenada, indisciplinada, desenfrenada, una persona sin ley, una persona que es ingobernable, que no se puede gobernar. También tiene la connotación de una persona que se sale del orden, que evade las obligaciones, que actúa sin disciplina o irresponsablemente. Entonces, la referencia no es solamente a la pereza o a la ociosidad, sino a la irresponsabilidad. Los cristianos deben ser personas responsables para proveer para su familia, deben ser responsables con su iglesia local y deben ser responsables ante la sociedad. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, hay una mala comprensión respecto al regreso de Cristo. Y esa mala comprensión está llevando a algunos hermanos a ser irresponsables en su trabajo, a ser irresponsables en su casa y a ser irresponsables dentro de la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo tiene que aclarar este asunto, de que los creyentes en Cristo, todos los hijos de Dios, son personas dedicadas a trabajar y dedicadas a proveer. ¿Dónde tiene que ser responsable una persona? Número 1, un cristiano tiene que ser responsable primeramente de su propia vida, de su persona, de su crecimiento. Tiene que ser responsable de sus actos, de ella misma.
Número 2, una persona cristiana tiene que ser responsable en su casa. Si es casado, de proveer para su familia, de proveer las necesidades de vestido, de alimento, de techo. Tiene que ser responsable en estas áreas. Y si no es casada y es soltero, aún así, cumplidos los 18 años, tiene la responsabilidad de ayudar a su familia con los gastos de su casa. Tiene esa responsabilidad. ¿Dónde más tiene que ser responsable el Hijo de Dios? Un hijo de Dios, un cristiano, no solamente es responsable con él mismo, no solo es responsable en su casa, también es responsable en su iglesia. En una iglesia donde se congrega, en una iglesia donde pertenece, donde ha dado su palabra de ser miembro, es ahí donde también esta persona o este cristiano tiene que ser responsable. ¿Dónde más tiene que ser responsable el cristiano? El cristiano también es responsable o tiene responsabilidad ante la sociedad de promover una cultura piadosa, de promover un buen testimonio para que más personas puedan conocer el Evangelio. Entonces, Pablo está diciendo, hermanos, amonesten, ayuden a los hermanos que tienen una mala comprensión, que no están entendiendo bien la enseñanza. Ustedes que son maduros espiritualmente, dice Pablo, ayúdenles para que puedan entender lo que yo les estoy enseñando. ¿Verdad? Porque hay hermanos que no están proveyendo para su casa, que están siendo irresponsables. Hay hermanos, ¿verdad?, que no están siendo responsables en su iglesia local. Y hay hermanos que no están siendo responsables ante la sociedad porque están dando un mal testimonio. Y entonces Pablo está diciendo, ustedes que son maduros y que son miembros de una iglesia local, tienen la responsabilidad de amonestar a estos hermanos. Entonces, hermanos, si nosotros entendemos que cuando somos responsables en la casa, que como personas somos responsables por nuestras acciones, por nuestras decisiones, y somos responsables en casa de ayudar a que la familia esté bien, podemos llegar y pertenecer a una iglesia, y esa iglesia donde nosotros pertenezcamos, por nuestra responsabilidad, esa iglesia puede crecer y puede ser una iglesia saludable. Y cuando tenemos una familia responsable, por tanto tenemos una iglesia responsable, como consecuencia, esta iglesia, al tener familias responsables, da un buen testimonio a los que los visitan y da un buen testimonio ante la sociedad donde viven estas familias y donde la iglesia está ubicada también. Entonces, la exhortación de esta mañana, mis hermanos, es que como cristianos somos responsables de amonestarnos unos a otros, de ayudarnos unos a otros a cambiar nuestra forma de pensar para poder vivir una vida responsable en casa, una vida responsable en la iglesia y una vida responsable en la sociedad. Número 2. La siguiente exhortación que Pablo menciona en el versículo 14 dice es que alentéis a los de poco ánimo. La responsabilidad de la iglesia es también el consuelo. Pablo usa una palabra que no se usaba frecuentemente. La palabra es paramuteste. Esta palabra paramuteste se puede traducir como hablar a alguien amistosamente. Es decir, hablar con carisma, hablar con la intención de hacer amistad, con la intención de estimular, de animar, de alentar y de convencer. Y también tiene la idea de poder refrescar, de cuidar y de aliviar a los hermanos. Podemos ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él consoló a los de poco ánimo, porque muchas personas durante su ministerio estaban enfermas, estaban poseídas,
eran rechazadas ante la sociedad. Pero el Señor fue, consoló con palabras, pero también con su presencia a estas personas que estaban sufriendo, que estaban pasando por momentos difíciles, por situaciones difíciles. Entonces, el punto de alentar a los de poco ánimo tiene que ver con el consuelo mutuo entre los miembros de la iglesia. Y la responsabilidad de animar no es únicamente del pastor y de los ancianos, sino también de la iglesia local que ha madurado, no solo de acuerdo a los años, porque hay hermanos que pueden tener 30, 20 años en el cristianismo, pero siguen siendo personas inmaduras, sino de hermanos que han pasado tiempo con Dios, que se parecen más a Dios en su carácter, en su actitud. Estos hermanos tienen la responsabilidad de animar y de consolar a otros, a fin de fortalecer a cada miembro o a cada congregante de la iglesia para poder cumplir con la tarea que Dios nos ha asignado. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, él recomienda a Timoteo. ¿Por qué? Porque dice que Timoteo tenía un ánimo como nadie, ¿verdad? Timoteo no era un hombre de poco ánimo. Timoteo, dice Pablo, era un hombre que tenía mucho ánimo de poder servir a la iglesia. Vamos a ver lo que dice Pablo de Timoteo allí en Filipenses, capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Dice en el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, yo les recomiendo a Timoteo, porque él tiene un buen ánimo para poder servirles, para poder visitarlos, para poder estar con ustedes. Y la meta de poder alentar a los de poco ánimo es lo que dice Filipenses 2:2. ¿Qué dice Filipenses 2:2? Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, esta es la meta de animar a los de poco ánimo. Que todos, como iglesia local, tengamos el mismo sentir, tengamos el mismo amor y tengamos un mismo pensar. En pocas palabras, para que en la iglesia haya unidad, es necesario que los que están animados animen a otros. Y es necesario respetar a las autoridades que Dios que ha establecido para poder guiarnos en los planes, en los proyectos que se han establecido como iglesia local. La tercera cosa entonces que el apóstol Pablo menciona en el texto en la que estamos, en Primera de Tesalonicenses, no solamente es de amonestar a los irresponsables, no solamente es de alentar a los de poco ánimo. Otra responsabilidad que la iglesia local tiene es que sostengáis a los débiles. Sostener a los débiles quiere decir de que como iglesia debemos dejar a un lado todo egoísmo. Y la iglesia debe preocuparse por los demás. Sostener a los demás implica hacer algo para su bien. Los débiles, entonces la palabra que se usa aquí para mencionar a estos hermanos puede tener dos significados. La primera es los débiles físicamente y la segunda, los débiles en cuanto a conocimiento y en cuanto a conciencia. Por tanto, como creyentes debemos ayudar a los hermanos a crecer y a conocer la verdad de la palabra de Dios, para que ellos deben cuidarse y deben animarse para poder salir adelante. Los débiles puede referirse a personas que están enfermas, a personas que tienen escasez o necesidad económica, a personas
que tengan alguna necesidad física y que nosotros como iglesia podamos sostenerlos o podamos ayudarles. Recordando el contexto de la iglesia de Tesalónica, la persecución trajo como consecuencia hermanos lastimados, hermanos heridos, hermanos maltratados, y por tanto puede que había hermanos que necesitaban de ayuda económica, de ayuda física, de un cuidado físico, y la iglesia tenía la responsabilidad de ayudar a estos hermanos. Pero la otra parte de la debilidad es que también había hermanos que aún les costaba comprender y entender acerca de qué es lo que tengo, si es bueno comer carne o es malo comer carne, si es bueno guardar el sábado o qué día vamos a reunirnos, etcétera, etcétera. Dice ahí en Primera de Corintios, vamos a dar lectura para entender un poco más la referencia a los débiles en la conciencia. Primera de Corintios 8, 7 y 9 dice así: pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, el apóstol Pablo, hablando de los débiles, de sostener a los débiles, en el pasaje de Corintios está diciendo que la libertad que los hermanos maduros tienen, el conocimiento de los hermanos que son maduros, no sea de tropiezo a los hermanos que son débiles. Y es por eso que debemos cuidarnos en la forma que nos comportamos. Debemos cuidar el conocimiento que tenemos para edificar la vida de otros hermanos. La última exhortación que podemos encontrar en el versículo 14 dice que seáis pacientes con todos. La palabra pacientes, ¿verdad? Yo creo que ya lo sabemos, tiene la connotación de un médico, ¿verdad? Macrotumeo, que se traduce como paciencia en este versículo, de ser pacientes, tiene la idea de la paciencia de Dios. Es decir, tenemos a un Dios que es paciente con todos. Recuerdan ustedes en los devocionales, ¿verdad? Hemos hablado del carácter de Dios, de los atributos de Dios. Y uno de los atributos de nuestro Dios es que Dios es un Dios de amor, de gracia, de bondad, de misericordia, pero también es un Dios de ira, que está enojado contra el pecado, pero a la misma vez es un Dios paciente. ¿Qué es lo que hace que Dios sea paciente con nosotros? Pedro dice, ¿verdad? Yo creo que uno de los textos que podemos entender y podemos ver la paciencia de Dios es Pedro, cuando dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza. Dice, Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este texto particularmente nos habla claramente de la intención de la paciencia de Dios. Ahora, no es que Dios esté pasando por alto el pecado de las personas. No es que Dios esté ignorando el pecado de las personas. La paciencia, ¿verdad? No tiene que ver con pasar por alto o no tiene que ver en que no llegará el castigo. La paciencia tiene que ver en dar oportunidad para que las personas se arrepientan. La paciencia, ¿verdad?, da lugar al arrepentimiento. Y eso es un retraso nada más de la ira, de la justicia que viene. Porque la ira va a llegar a su clímax cuando los profetas dijeron el día de la ira de Dios. Entonces, cuando la paciencia de Dios se termine, cuando la paciencia de Dios acabe, su ira se dejará ver sobre todo pecado
Y entonces Él aplastará a sus enemigos, ¿verdad? Derrotará a sus enemigos, y todas las personas que se arrepintieron de sus pecados, que tomaron en serio la paciencia de Dios y lo vieron como oportunidad de reconciliarse con Él, no estarán bajo la ira de Dios. Incluso Pablo lo menciona en esta carta cuando dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. En otro tiempo, dice también en Efesios, éramos enemigos, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero actualmente, ¿verdad? Ya no somos hijos de ira, somos hijos de Dios. Y por tanto, tenemos la esperanza y la seguridad de que la paciencia de Dios nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos y de reconciliarnos con Él. Entonces, ese es el propósito de la paciencia de Dios, dar lugar al arrepentimiento. Es por eso que nosotros como cristianos debemos imitar esta paciencia. Y por eso el apóstol Pablo nos está diciendo, sean pacientes con todos. Como hijo de Dios, yo tengo que imitar la paciencia de Dios. La paciencia de Dios me compromete, ¿verdad? Me compromete como cristiano a imitar esta misma paciencia. Y que como fruto del Espíritu, controlado por el amor, según Gálatas 5:22, cuando dice el fruto del Espíritu es paciencia, desemboca en la corrección mutua. Entonces, el amor mismo es paciente, dice Pablo en 1 Corintios 13:14. El amor es paciente, no se irrita, ¿verdad? No guarda rencor. Y la paciencia es una cualidad necesaria por el cual nosotros podemos servir a Dios. Dice 2 Corintios 6:6. Vamos a darle lectura a lo que dice 2 Corintios 6:6. Dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad en el espíritu, en amor sincero. Entonces, este texto, ¿verdad?, nos habla acerca de que nosotros podemos servir a Dios, ¿verdad?, con la paciencia como una cualidad para poder servir a nuestro Señor. Y esta paciencia de servicio vincula el conocimiento y la bondad. Y es una fuerza espiritual que tiene su origen en la gloria divina y se pone de manifiesto en una gozosa capacidad de soportar. Los elegidos nos revestimos de paciencia, ¿verdad? Según Colosenses 3:12 y 13. Y corresponde a nuestro llamado al único cuerpo de Cristo, según Efesios 4:1 en adelante. También podemos encontrar que Cristo mismo ejerce la paciencia para con el apóstol Pablo. Entonces, la paciencia divina conduce naturalmente a la alabanza. Y la mejor forma de afrontar el error es mediante la paciencia que, sin echarse atrás, deja la decisión con toda confianza en el juez divino. Esto es, hermanos, lo que es la paciencia. Primeramente, para que tú y yo podamos ser pacientes, tenemos que conocer que nuestro Dios es un Dios paciente y la paciencia da lugar al arrepentimiento. No es pasar por alto el pecado, sino da lugar a que una persona se arrepienta y se reconcilie. Y como hijos de Dios, nosotros debemos ser pacientes como nuestro Padre. No debemos actuar, ¿verdad?, sin dar oportunidad al arrepentimiento, porque no tenemos un Dios que actúa de esa manera. Tenemos a un Dios paciente y por tanto el apóstol Pablo dice, nosotros también debemos ser pacientes, y notemos la palabra, ¿con quiénes? Dice, con todos. Muchas veces queremos que Dios sea paciente con nosotros, ¿verdad? Yo quiero que Dios tenga paciencia porque pequé o porque hice algo y quiero que Dios me perdone. Y tenemos esa esperanza. Pero también queremos que otros sean pacientes con nosotros. Como dijo el sabio, ¿verdad? Es que no me tienen paciencia. Pero, ¿qué tan paciente eres tú con los demás? Así como tú quieres que tengan paciencia contigo,
¿Qué tan paciente eres tú con los demás? ¿Qué tan paciente queremos que Dios sea con los demás? Cuando un hermano peca o cuando un hermano está en error, ¿qué tan paciente queremos que Dios sea con ese hermano para que se arrepienta? La exhortación entonces es que debemos ser pacientes con todos. Y la palabra todos implica todos. No debemos ser pacientes solamente con los que nos caen bien. No es solamente con mis amigos, no es solamente con mi familia, es con todos. Aún con el hermano que no me cae bien, aún con esa persona que me hizo daño, aún con esa persona, ¿verdad? Que lo más probable se dañó mi relación con ella. Aún con esas personas, nosotros debemos ser pacientes, imitando la paciencia de nuestro Dios. Vamos a concluir. La responsabilidad de amonestar a los irresponsables, de llevar consuelo a los de poco ánimo, de sostener a los débiles y de ser paciente con todos, es una responsabilidad de todos los miembros de la iglesia local. Es decir, los miembros maduros de una iglesia local tienen la responsabilidad de ayudar a los demás, de ayudar a su liderazgo a ejecutar el trabajo del ministerio. Si tú como miembro estás dejando todo el trabajo a tu liderazgo, entonces esta amonestación es para ti. Porque la exhortación es a la iglesia local en conjunto con su liderazgo, que tiene la responsabilidad de amonestar, de alentar, de sostener y de ser pacientes. ¿Con quiénes? Amonestar a los ociosos, que ya no sean irresponsables, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles y ser paciente con todos. Es responsabilidad de una iglesia local, para que así la armonía, la unidad y la paz puedan reinar en la congregación. Mis queridos hermanos, como Iglesia Cristo Victorioso, debemos animarnos unos a otros. Debemos dejar a un lado la crítica, debemos dejar a un lado el egoísmo, debemos dejar a un lado las diferencias que se han tenido y debemos unirnos para poder trabajar en conjunto, para poder trabajar en unidad, siguiendo, como dice Pablo en Filipenses 2:2, sintiendo una misma cosa, sintiendo el mismo amor, unánimes, que podamos caminar hacia una misma dirección, hacia un mismo rumbo con el liderazgo que se ha establecido actualmente. La responsabilidad que tú tienes como miembro es que tú puedas respetar a la autoridad que Dios ha puesto para ti y poder apoyar en el ministerio de la iglesia local. Entonces, les animo a que podamos seguir adelante y podamos ayudarnos unos a otros a seguir creciendo en nuestra fe, en nuestra relación con los demás. Mis hermanos, pues que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes todos los días y que cuando podamos reabrir, podamos estar todos adorando y exaltando el nombre de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga en este día.